Capítulo 16. La decadencia de los impunes. ¿Cuántas culturas son conscientes de la pérdida de la dignidad humana, cuya tónica general es dominar a las personas a través de manipulaciones mediáticas? Se pregunta Tannen. Hay todo tipo de ciberespionaje para robar datos personales, estatales e industriales. Así es la base que arrastra gran parte de la humanidad. Quítate tú para ponerme yo. Te facilito que me pidas y te pongo difícil que me pagues para someterte y controlar tus decisiones. Por más prisa que tengáis, siempre vais a llegar tarde. Lo que con mentiras se gana, con mentiras se pierde. ¿Quién lo diría? La decadencia de los seres humanos. ¿A quién tenemos que persuadir y convencer para crear otras opciones de vida? Parece mentira cómo nos tratamos unos a otros. ¿Quién enciende el primer fuego de guerra? Somos herederos de la tierra. De continuar con esas decisiones irresponsables, con el mundo que se nos viene encima, ni para ti ni para nadie. Aún así son grandes momentos por sí mismos. Tannen, ahora que soy más consciente del mundo que tienes con tu padre Neptuno, entiendo más cosas, afirma Yael. Me pregunto, ¿cuánto tiempo llevan los humanos manipulando el clima con productos químicos, descargas eléctricas, inmiscuyéndose en la biodiversidad con el robo del elemento agua? ¿Cuántas décadas llevan creando efectos impredecibles y consecuencias que alteran el fluir de la naturaleza? Atento, Yael. En este ciclo la Tierra padece numerosos daños en su hábitat. Esa imposición de crear lluvia artificial, utilizando sustancias que condensan la llovizna. Esa aglutinación creada por la mente humana. Esos organismos tan inconscientes que desafían las leyes de la naturaleza. Están generando desbordamientos de ríos, lluvias torrenciales, deshielo, inundaciones en forma de maremotos, tormentas, tornados, ciclones, tifones, terrenos afectados por desastres naturales que ahogan la vida por no poder desalojar las zonas inundadas por estos fenómenos. Entonces, ¿la ausencia de precipitaciones es consecuencia del mal empleo de los recursos hídricos? Pese al gran esfuerzo de la autorregulación de la naturaleza, ha sido determinante el insuficiente abastecimiento del ecosistema, con la consecuente erosión y pérdidas del suelo que va degradando la tierra, el aire y el paisaje. La otra cara del elemento agua es la sequía y escasez que estamos viviendo en este periodo de tiempo anómalo y prolongado. Ya es evidente la pérdida de cultivos por causa de la carestía del agua que seca la vida. ¿Y qué están haciendo con las cumbres de las montañas, con sus suelos y paisajes? Los seres humanos están pulverizando las cimas de las montañas que canalizan, de forma natural, el agua de las nubes hacia valles y ríos. Imponen sembrados de eólicos y otras explotaciones industriales. Dañan las imperiales cadenas de montañas. Algunas tienen una descomunal altura. La calidad del aire se debe a la vegetación abundante protegida por el manto que cubre la tierra. Geológicamente las montañas siguen creciendo. Proveen de agua fresca los valles. En muchas culturas se las considera deidades. En estos espacios elevados abundan riscos, piedras o escarpas. Las montañas son la manifestación del universo. Los macizos albergan en la elevación del terreno entre el pie y la cima diseños, petroglifos, símbolos previos a la escritura, testigos que plasman escenas de historias completas, registros y fósiles que son un libro abierto de cómo se creó la Tierra y su evolución. Mi padre Neptuno está indignado, y me avisa de la venganza de la madre naturaleza contra los humanos por su continuo deterioro y desolación. Los petroglifos son dibujos hechos con rayados, picados, desgaste, tesoros de manifestación que han permanecido a lo largo de la historia. Tienen grabados rupestres, diseños simbólicos, registran la presencia de otras civilizaciones. Establecen expresiones de un sistema cultural de la superficie terrestre. Son obras magistrales con un arte figurativo en escenas prehistóricas. Un lenguaje plasmado. Conservan laberintos, cazoletas, escenas remotas de valor incalculable. Algunos tienen millones de años de existencia. Qué miedo, Tannen, lo que pensarán de los humanos, que están pulverizando las cimas de tantas cordilleras en numerosos países como si fuera la salvación del mundo.
El mayor riesgo de las torres eólicas es que, con el sembrado de cableado eléctrico y la instalación de los cimientos, han pulverizado para siempre numerosos grabados, cuevas gigantes geodas, esas cavidades enormes que en su hueco interior están rellenas de cristales con una morfología estética de valor incalculable. Destruyen depósitos de cuarzo, minerales de formación magmática, sedimentos y cristales de una belleza sin parangón. Las montañas tienen lechos y puertas a cuevas que asombran a pastores, lugareños, espeleólogos, investigadores, arqueólogos. Deduzco, Tanan, que esto va más allá de las cúspides de las montañas y los caminos para llegar a ellas. Yael, el mundo bajo tierra también está gravemente afectado por estos macromontajes sin mesura. Han destrozado el subsuelo, cavidades naturales, formaciones geológicas subterráneas de belleza y relevancia inconmensurables. Los generadores gigantescos de los eólicos profanan las entrañas de la tierra. Afectan a los cursos naturales de grutas y acuíferos. Desvían las aguas subterráneas y alteran la canalización acuática. Producen una contaminación acústica y lumínica muy grave para el ecosistema. En algunas ocasiones, quiebran pilares de la tierra como las estalactitas y estalagmitas que equilibran el suelo. Sometido a movimientos tectónicos de diversa índole, e hidratan el interior con su goteo constante, ayudando a sostener los techos y reparando las fisuras que construyen las formas y relieves. Tanto despliegue y tanto montaje, y ni siquiera producen energía suficiente para abastecer a la población. Se pasan la mayoría del tiempo cubriendo una mentira con otra. Como bien dicen, quien siembra vientos cosecha tempestades. Los impunes, a fin de cuentas, suelen utilizar a los enemigos para unir a su propia gente en contra de ellos. Así favorecen sus intereses. Y una vez más recordamos, a mar revuelta, ganancia de pescadores. Queda claro, Tanan. Con astucia acrecientan a los enemigos, a través de propagandas, para agrupar a sus cercanos y discrepantes. Los enemigos siempre unen un pueblo dividido. De ahí la importancia de tener una amenaza exterior. Los vecinos radicales, tibios o indiferentes, se concentran ante un invasor real o imaginario. Padre Neptuno, estabas prestando atención a la conversación. Permiso para preguntarte, ¿cómo podemos prevenir y corregir los desastres y deterioros que hemos creado y que amenazan la fragilidad de la vida? Hija amada, siempre me sorprende que todo lo que me pides es para mejorar la existencia. Estamos evaluando los riesgos. Estas condiciones las hacemos constar porque, como ya te dije, los humanos están sentenciados. Son un peligro para sí mismos. Estás viviendo la decadencia de los impunes. Padre, también hay personas muy conscientes que cuidan y aman la naturaleza. Cada ser es una central en sí mismo. Todo lo que ocurre a tu alrededor, si eres observador, pasas a formar parte de inmediato de esa circunstancia. Las leyes de la vida lo abarcan todo. La impunidad entorpece la vida y ralentiza el avance de la unidad en la diversidad. Los humanos son una preocupación a los ojos de otras dimensiones. Rivalizan para ver quién comete más aberraciones contra la vida. Perpetran actos reprochables en los que no asumen ninguna responsabilidad. Ejecutan prácticas corruptas que carecen de castigo. Creen que no les pasa nada y que nada les alcanzará. Entran en un círculo vicioso. Suelen tramar ambientes de protección estableciendo un espacio de impunidad. Un mundo sin castigo repleto de mentiras, exento de cargos. Combaten, contradicen y refutan. Representan el descaro de la mentira, con procedimientos de manipulación y propagandas. Fomentan la desinformación mediática para enmascarar los abusos. Se producen condiciones injustas que hacen difícil el recurrir a resolver estas situaciones. Estos criterios que disfrazan la certeza y crean la frustración de un sentido de la vida sin sentido. El disimulo y el soborno,
Acompaña a los impunes, escapándose de las sanciones que implican los delitos contra la dignidad. Sí, padre, la desesperación muda e inflama el cuerpo y la mente de estas personas, que en su mayoría no se quieren ni a sí mismos. De ahí el sentimiento: no tengo nada que perder. Si yo enfermo, que enfermen todos. Si es mi final, que sea el final de todos. Tanan escuchaba a su padre con atención. Es consciente de que las mayores reservas de agua del planeta están en los mares y océanos. El agua es un recurso muy preciado. Ahora se prioriza, afirma Tanan, y se está poniendo en marcha un panorama de investigación y tecnología de la energía hidráulica. La naturaleza se abastece a sí misma. Si están redescubriendo fuentes vitales y energéticas, tendrán que retomar la energía del sol que, agregada a este elemento, resulta un agua solarizada. Continúan experimentando con los paneles, módulos fotovoltaicos, colectores, concentradores solares, dispositivos diseñados para recoger, colectar la energía recibida del sol y convertirla según las diferentes aplicaciones. Los humanos están como manejando el fruto del nogal, la nuez, que tiene una cubierta exterior endurecida como un pericardio duro, pero todavía no han descubierto los gajos oleaginosos, el fruto energético que es un superalimento, y andan con las cáscaras sin abrir. A ver si aciertan a abrir la nuez. Los límites en que se mueven con sus explotaciones comerciales es un mercado obsoleto que no atiende a las necesidades. Los cotos se los ponen ellos mismos. Los seres humanos sois culturas sedientas rodeadas de mares y océanos. ¿De qué alardeáis? Mendigando lluvia artificial y aglutinando un agua contaminada. Mi hija Tanan ya os hablaba de que el dios Odín está alterado por las consecuencias de la mala praxis con la que impactáis en el ecosistema. Ostentáis el récord de ineptos y de individuos impunes. ¿Quién de vosotros conoce el libro de la vida? Mi hija lleva años hablándoos de este fenómeno. Por tierra, mar y aire. Ignorar el libro de la vida no te exime de sus consecuencias. La impunidad solo existe en el mundo de los imbéciles. La naturaleza tiene sus leyes fulminantes con consecuencias fisiológicas, neurológicas y sociales de efectos inmediatos. El viaje emocional, mental y físico que apilan estas gentes, solo ellos lo saben. Las falsedades se llevan bien con las enfermedades. Las verdades te ofrecen lozanía y las mentiras te acompañan a la decrepitud como rascacielos creados sobre arenas movedizas. Solo es cuestión de tiempo su hundimiento. Las palabras son adobes que construyen tu futuro. Los pensamientos son los mosaicos de sus pies que conducen su destino. Padre, ¿qué es lo peor de la humanidad? El olvido alimentado por la apatía y las dudas. ¿Dónde pones tu atención? ¿Sabes lo que quieres? Si retrocedemos en la memoria de la vida, nacéis inteligentes y os convertís en vulnerables. El cuerpo delata los tapones de vuestra mente. Tanan siente la demencia humana que en estos tiempos amenaza a la Tierra. Se agrede irresponsablemente al medio natural. Y no contentos con eso, se están amenazando diferentes culturas de los continentes con armamento nuclear. Pasan de un extremo al otro. ¿Qué minusvalía mental, emocional y física atañe a los seres humanos para ser una amenaza contra sí mismos? Insiste Tanan. Los seres humanos hacen gala de sus mentes inservibles, advierte el dios Neptuno. Son grotescos, manejan muchos insultos y pocas soluciones. Han fabricado un arsenal nuclear con misiles balísticos de tierra, en submarinos y en las fuerzas aéreas. Para ello han esquilmado los recursos naturales de la tierra, del agua y del aire. Un daño masivo de destrucción, un irracional ecocidio. Son las armas más peligrosas del planeta. Pueden causar la muerte de millones de personas.
Ponen en peligro a las nuevas generaciones y a la vida de la Tierra. Que se vayan a su casa, porque hay personas mucho más capacitadas que ellos. Que dejen de arrebatar la dignidad y el derecho a la vida. Los humanos crean máquinas que piensan, robots autónomos de combate diseñados para aplicaciones militares, que desafían las vidas. Unos ya están en uso y otros están en desarrollo. Millones de unidades de robots industriales se emplean en procesos de fabricación, como manipuladores, sensores, máquinas que emplean ultrasonidos, láseres, videocámaras, robots para intervenciones quirúrgicas y funciones militares con múltiples características. Algunos son muy útiles, pero otros pueden causar desastres, debido a su programación, principalmente los militares y los de vigilancia. Es evidente que la población robótica, con sus múltiples funciones, hacen dudar de la capacidad del hombre para controlar las consecuencias de esta creación de mecánica artificial. Poseen elementos que suplen múltiples funciones humanas por su capacidad de ejecutar tareas complejas de forma automática. Sí, padre. Los humanos venidos a menos, desplazados por la tecnología. ¿Luchamos por la vida o contra la vida? ¿En qué hemos avanzado? La contaminación inunda la tierra, el mar y el aire. Cada día es más evidente la nieblilla que cubre el brillo de las estrellas y cómo merma la luminosidad del sol. Tanan avisa a los humanos que están degradando el aire que se respira, la fuente de vida. El oxígeno de la naturaleza que se libera en la atmósfera se produce principalmente por el fitoplancton. El verdadero pulmón de la naturaleza está en los océanos. Si tenemos un nivel de oxígeno alterado, experimentamos dolor de cabeza, confusión mental, dificultad para respirar. De mano de los humanos, la naturaleza está muy afectada. El oxígeno que producen las plantas como subproducto de la fotosíntesis a veces es de una calidad deficiente. El cerebro necesita el oxígeno como combustible para trabajar de forma adecuada. La hipoxia cerebral provoca un agotamiento mental. Por eso es muy importante la naturaleza. Para combatir la falta de calidad de oxígeno de hoy en día, por la contaminación, buscad ambientes que tengan plantas silvestres cultivadas. Trabajad la respiración tranquilamente, aportando conciencia a cómo equilibrar la calidad de oxígeno entre tanta polución. Hay remedios que son peores que las enfermedades. El oxígeno es luz, forma parte del agua. Es una de las sustancias más complejas que se conocen. Tanan visualizó un mundo en armonía y respeto, con aire limpio, iridiscencia en la luz de las estrellas, luminosidad en los rayos del sol. Recuerda un comentario que le hizo un vecino de Folgoso de la Ribera sobre Yael. Si la mayoría de las personas tuviéramos semejanza a Orlando, cada uno estaría centrado en sus cosas. No harían falta leyes ni unidades del orden, ni lugares de castigo, porque él se centra en su trabajo, respeta el espacio de los demás, y siempre está dispuesto a colaborar y compartir sus experiencias y descubrimientos en la vida, en caso que se lo soliciten y sea menester. La atmósfera terrestre es una capa gaseosa en constante movimiento que rodea la Tierra, expone Tanan. Permanece en torno al planeta con la fuerza de la gravedad, lo protege de muchos impactos y contiene la capa de ozono. Es esencial para la vida. Se compone de oxígeno, nitrógeno, otros gases como argón, neón, helio, dióxido de carbono y vapor de agua. Estos compuestos son necesarios para las funciones vitales y que los seres vivos puedan respirar. Las radiaciones nocivas que forman parte del universo son absorbidas por la termosfera y la estratosfera. Nos protegen de muchos fenómenos, entre ellos el impacto de los meteoritos. También se habla de cómo otros planetas que rodean y protegen la Tierra atraen continuamente asteroides, cometas y otros elementos hacia ellos para evitar que lleguen a nuestra atmósfera. Estos planetas tienen una atracción gravitatoria funcionando como un gran escudo. Atentos al dato. Entre otras pruebas,
Ahora el hombre está trabajando sobre un sistema en órbita en el que se usa la energía solar para disparar potentes rayos láser, capaz de destruir y desviar grandes meteoritos y que no colisionen con la Tierra. De nuevo el hombre se inmiscuye en prácticas y ensayos de los que no tienen ni idea de sus consecuencias. ¿Y el peligro de la basura espacial? ¿Cómo nos afecta? El rastreo de los miles de lanzamientos de los diferentes diseños van generando fragmentos de objetos artificiales, que desde el comienzo de la era espacial permanecen en órbita durante años. En su mayoría no son controlados por los humanos. Es estremecedor el escenario con los segmentos de objetos como satélites abandonados, cuerpos de cohetes y otras piezas que entran en la atmósfera de forma descontrolada. Los desechos espaciales provocan un gran riesgo planetario, generando un sistema de escombros humanos, verdaderas escorias en órbita. La producción de tecnologías que dejan desechos en el ambiente, la sobreexplotación de recursos, la emisión de ruidos, las ondas magnéticas, radiaciones, la tala excesiva de árboles, los vertidos industriales, tienen un impacto devastador en la protección del planeta. No estoy en contra de la tecnología, pero hay que valorar las consecuencias que se puedan generar. Las células de nuestro cuerpo necesitan oxígeno para vivir y desempeñar su función. Al inhalar, los pulmones permiten que el oxígeno presente en el aire entre en el cuerpo y, asimismo, se deshace del dióxido de carbono al exhalar. El aire limpio y puro es muy importante para la Tierra. El oxígeno es uno de los gases más abundantes de la atmósfera. También está presente en el agua y en las masas de hielo. El oxígeno se altera si alteramos la biodiversidad y contaminamos el ecosistema. El aire contaminado afecta la salud y provoca un envejecimiento acelerado. Los paisajes naturales ayudan a respirar el aire limpio. Y claro, es muy importante preservar la atmósfera sobre la Tierra, que hace de escudo protector junto con otros elementos. Millones de plantas que habitan en los océanos nacen y mueren continuamente. Ellas producen el fitoplancton, la bomba que produce la mayor parte del oxígeno que respiramos. Te recuerdo que salgas del camino a ninguna parte, porque las posibilidades pueden ser muy grandes. La atención condensa la energía en ti. Tanan, tengo una gran curiosidad. ¿Me das permiso para hacerte unas preguntas? Adelante, Yael, pero no voy a profundizar en ninguna de ellas, que te conozco y ya las veo venir. Bueno, Tanan, pues ahí va la primera. Con todos los documentales y programas de radio que has hecho, ¿por qué no has nombrado nunca a la pandemia? Varias veces ya he comentado que hay remedios que son peores que la enfermedad. A mar revuelta, ganancia de pescadores. Divide y vencerás. ¿Es suficiente? En diferentes ocasiones he oído que eres uno de los seres más antiguos de la Tierra. Así que suelta algo más. Nunca había tenido la oportunidad de ver ese distanciamiento profundo, esa desconfianza a la ternura, ese amor universal que nos une a todos, ese abrazo sanador hecho añicos como un espejo fragmentado que no refleja nada. Por cierto, son muy feos los bozales para las fauces. La mejor medicina es el oxígeno y el poder de la palabra, sin papeles ni trapos por delante. Volved al diccionario y recordad que la respiración es la función biológica de los seres vivos, por la que absorbemos oxígeno disuelto en el aire o en el agua y expulsamos dióxido de carbono para mantener las funciones vitales. Un exceso de dióxido de carbono de nuestras exhalaciones nos provoca visión borrosa, confusión, dolor en el pecho, debilidad, fallos cardíacos, convulsiones, vómitos, mareos. Cada cual es responsable de sí mismo, pero sería interesante repasar algo más la anatomía y fisiología humana. Insisto, tanto que estudiamos y sabemos tan poco. Millones de personas ya descubrieron que las peores guerras son las más silenciosas. Me llama la atención que no hayas nombrado nunca en tus libros el cambio climático del que todo el mundo habla en documentales y televisión. Esto, Yael, me recuerda al chivo expiatorio en la familia y en los grupos para echarles la culpa a todos los fracasos, resultados adversos, malogros, fiascos. Así, hablando del cambio climático, se abre una puerta en la que hay todo un mundo autodenominado rescatadores del planeta Tierra,
que además la gente lo encajó como anillo al dedo. Lo único que se me ocurre decir es, cuidadito, sálvese quien pueda porque se está preparando una muy gorda en el nombre del cambio climático. El hombre se atreve con la manipulación de los maremotos, terremotos, tsunamis, volcanes, desvía meteoritos. El siguiente paso es arriesgarse con el sol. Ahora percibo a mi padre Neptuno cómo sale al encuentro de esta pregunta y me dice: Tanan, no hay nada que perder. Háblales como tú sabes hacerlo, con sinceridad y autoridad. Bien dicho, padre Neptuno. Allá voy. Ya desde historias que nos llevaron a genocidios que no quiero nombrar, descubrieron que con la grasa humana y los minerales de sus huesos se logra un potencial energético sin parangón, lo más potente que existe. En los 2 últimos años han muerto tantos millones de personas entre las guerras y las pandemias, que el reciclaje de estos cadáveres parece ser una fuente de energía llamada adipocira. Para, Tanan, ahora soy yo quien te pide que no te metas en ese tema. Mira, Yael, la ignorancia colectiva no te exime de la parte que te corresponde de pertenecer a la raza humana y sus consecuencias. Primero la lían bien gorda en la Tierra, y ahora andan abriendo las puertas con los vecinos de otros planetas. Ya te adelanto que los humanos y todas las mentiras que los rodean no son bienvenidos. Dime lo que haces y te diré lo que te encuentras. Otra pregunta, Tanan. ¿Qué es para ti la ciencia? Vaya, Yael, tienes ganas de incitarme, ¿eh? Ahora me desafías tú y mi padre Neptuno para que responda la pregunta. Pues allá voy. Por cierto, ¿quién quieres que te responda? ¿Tanan Maricruz, la hija de Neptuno, o la diosa blanca? Tanan, no te bloquees. Recuerda tu corazón de niña, tu risa, y que la vida es un juego. Ya puestos, Yael, ¿verdad? ¿Qué queréis que os diga del capítulo del libro de la vida que estamos viviendo en el mundo de la ciencia? En el nombre de la ciencia, amado Yael, se han cometido las aberraciones más grandes que existen y las ejecuciones más desgraciadas. No voy a nombrar a ninguno, ninguna, pero filósofos, astrónomos, hombres sabios y antiguos, que hicieron importantes aportes a la humanidad, que cambiaron nuestra concepción del universo, que crearon inventos, fueron ejecutados en el nombre de la ciencia. Les costó la vida esos descubrimientos. Aprovecho para incluir que en nombre de la ciencia están contaminando a unos niveles devastadores los océanos, la tierra y el aire. Sin más, ahí están dentro del libro de la vida. Aunque forman parte de los impunes, siguen siendo hijos de Dios. Eso, Tanan, ¿por qué no hablas nunca de Dios y las religiones? Más bien diría yo, Yael, que no hay una sola palabra en los libros que escribo que no hable de Dios. De la unidad, del misterio de la vida, de la misión. Pero ya que me das la oportunidad, he de decirte que Dios no tiene forma. Él es todas las formas que existen, incluida tu imaginación y fantasía. No tiene palabra porque se expande en todos los sonidos. No tiene límites porque es inconmensurable. No existe el bien ni el mal, porque todo lo que hacemos siempre es por amor. Limitar a Dios dentro de un libro, un templo, unas normas, unos parámetros, es desconocerlo. Su omnipresencia se manifiesta en los paisajes, la belleza de las flores, los bebés de los animales. Los bebés humanos henchían de ternura nuestro corazón pregonando el sentido de la creación. ¿Os acordáis del dicho, si no sois como niños, no entraréis en el reino de los cielos? Aclaremos que entre todos creamos el reino de los cielos y ya estamos dentro. Por lo tanto, solo es cuestión de conciencia. Nadie entra ni sale. ¿Cómo le dices tú a un árbol que se desprenda de sus raíces? La raíz de vida es la totalidad. El camino del río es regresar al mar. Tanan, me encanta lo que manifiestas. Eso que dijiste que serías breve... A Dios le gusta lo nuevo, la ilusión, la creatividad, la imaginación, la diversidad, lo sorprendente. La inocencia, una mente libre de suposiciones que denote una visión dichosa y tenga curiosidad por todo. Te diría que es un espejo infinito con forma esférica que todo lo refleja.
Somos una unidad. Envainad vuestras espadas, que no hay nada que defender. Eso sí, si te das una vuelta por la naturaleza agradeciendo y bendiciendo la vida, serás uno menos que intoxica el aire con sus quejas. Cada uno de nosotros somos parte de la misma materia, espejos de todo lo que es. Estamos unidos por la gravedad en una memoria existencial que nos recuerda que tenemos un origen, un camino para crearnos a nosotros mismos, y un retorno para contar nuestra experiencia, la nuestra propia. No servirá la de los demás. Cada ser es en sí mismo el epicentro de un inabarcable mundo de universos, emitiendo desde su interior la voluntad y esa luz que lo une todo y que pertenece a la memoria de la vida. No atropes mucho por el camino, porque no te vas a llevar nada. Solo las memorias de la dignidad, la gratitud, la risa, caben en la gota de vida de tu ser. A estas alturas de la vida, ¿qué quieres que te cuente de las guerras más atroces, encarnizadas, despiadadas, asesinas, que se han cometido a lo largo de la historia humana en nombre de Dios y las religiones? Mi Dios, mi religión y mi palabra son los verdaderos, los tuyos son falsos. Vamos a la guerra. Me viene a la mente el dicho de nuestros predecesores. No corrijas al necio que te odiará, corrige al sabio y te amará. Yael, disfruta de tu trabajo, de tus propósitos. Descubre tu misión, que si además te aporta frutos, alégrate y celebra la vida. Semillero. Lo que con mentiras se gana, con mentiras se pierde. La impunidad solo existe en el mundo de los imbéciles. La naturaleza tiene sus leyes fulminantes con consecuencias fisiológicas, neurológicas y sociales de efectos inmediatos. Las falsedades se llevan bien con las enfermedades. Las verdades te ofrecen lozanía y las mentiras te acompañan a la decrepitud. Las palabras son adobes que construyen tu futuro. Los pensamientos son los mosaicos de sus pies que conducen su destino. ¿Los humanos venidos a menos desplazados por la tecnología? ¿Luchamos por la vida o contra la vida? ¿En qué hemos avanzado? Dime lo que haces y te diré lo que te encuentras. Entre todos creamos el reino de los cielos, y ya estamos dentro. Por lo tanto, solo es cuestión de consciencia. Nadie entra ni sale. ¿Cómo le dices tú a un árbol que se desprenda de sus raíces? La raíz de vida es la totalidad. No atropes mucho por el camino, porque no te vas a llevar nada. Solo las memorias de la dignidad, la gratitud, la risa, caben en la gota de vida de tu ser.